Nosotros vamos a hablar del capítulo 6, subtema el fracaso de los esfuerzos por la paz, y capítulo 8, subtema el derecho de los imperios centrales. Vamos a tratar de hacer un causa y efecto y vamos a explicar cómo nosotros vemos estos temas. Bueno, primero que nada, cabe mencionar que el presidente Wilson era aclamado por su público estadounidense, lo cual quiere decir que tenía el apoyo de su población. Entonces, durante los primeros años de la guerra, el presidente Wilson y su población no querían entrar a la guerra, entonces estaban luchando por la paz desde un estado neutral. Lo que Wilson estaba haciendo era hablar con sus aliados en Europa para que convencerlos de que pudieran firmar la paz con Alemania. Al igual que su público, no querían entrar y apoyaban la idea de Wilson. En el dado caso, Wilson llegó a proponer sus 14 puntos, los famosos 14 puntos de Wilson, para que los aliados aceptasen la paz. El problema era que Alemania estaba derrotando a los aliados en Europa, era muy victoriosa, entonces su parte soberbia no lo dejaba sucundir a los puntos de Wilson, ni siquiera los dejaba aceptar unas condiciones que los aliados pudieran cumplir. Es decir, la victoriosa Alemania y sus militares estaban tan seguros de ganar la guerra que no se parecían dispuestos a firmar la paz porque ponían unas condiciones muy... El problema no era que sus aliados firmaran el acuerdo, el problema era que Alemania, que estaba victoriosa, lo hiciera, porque Wilson tenía sus 14 puntos y podía obligar a los aliados medio el corte de créditos muy exigentes, tanto que Bethmann Hollweg, por ejemplo, ni siquiera se atrevió a hacerlas públicas al momento de que se las mandaron a Wilson. Se las mandaron como un draft de lo que realmente eran porque tenían miedo a la crítica pública. Entonces eso nos habla de que Alemania no estaba dispuesta a firmar la paz, pero Wilson estaba luchando constantemente en que sus aliados pudieran hacer eso porque no sabía si iban a ganar o no. Entonces la mejor opción era firmar la paz, perdiendo ciertos territorios. Posteriormente se sigue desarrollando la guerra, Alemania sigue obteniendo victorias muy grandes en Europa y se vuelve ambiciosa, aparte de soberbia. Le pide ayuda a México para poder atacar a Estados Unidos, lo cual, junto con otras razones, hace que Estados Unidos entre a la guerra. Empieza ayudando a los aliados, mandando suministros y mandando tropas. Europa empieza a avanzar poco a poco hacia el lado de los aliados, empieza a perder a Alemania sus batallas lentamente, haciendo que se dé cuenta de que no iba a ganar. Durante estas épocas, Alemania empieza a perder muchos hombres, empieza a perder territorios, empieza a perder la guerra y es cuando se da cuenta que realmente le convendría firmar la paz. Pero para ese entonces, Estados Unidos ya estaba muy metido en la guerra y la opinión pública de su población solo era con la intención de derrotar a Alemania con formas militares, ya no se iban a conformar con la paz. Entonces, Wilson ya no podría aceptar los 14 puntos de paz, precisamente por razones individuales y porque el apoyo de su pueblo no estaba en eso. Por el otro lado, Alemania, en sus últimas patadas de ahogado, como estaba dividido entre el Reichstag y el Kaiser, el Reichstag quería la paz, acordando cualquier cosa, pero el Kaiser todavía tenía poder militar, entonces no iba a dejar que se firmaran estos acuerdos. Últimamente da sus últimas batallas en los últimos años de la guerra y es cuando realmente se empieza a perder poder en Alemania y tienen miedo a las revoluciones. Entonces el Reichstag forza al Kaiser a firmar dichos acuerdos de paz.